En ese instante, el susurro cambió. Ya no eran murmullos incoherentes. Ahora eran palabras. Luz y oscuridad juntos. ¡Qué anormal! El Ikari cerró los ojos. No estaba seguro de si la voz venía de la bruma o de su propia mente. Supongo que ya nos vieron. Eso lo diría mientras cruzaba los brazos. Kakaroto no respondió nada, ya que no había necesidad. Desde la neblina, ojos carmesí comenzaron a abrirse en la distancia, y cada uno de ellos miraba directamente hacia ellos, parpadeando en diferentes ritmos, como si midieran a sus presas. Algunos eran grandes y pesados, con pupilas rasgadas como la de una bestia depredadora. Otros eran diminutos y veloces, se movían entre la sombra como parásitos hambrientos. Mientras eso pasaba, el aire se tornó más denso, como si algo invisible presionara contra sus cuerpos. Ikari lo sintió al instante, una presencia algo más allá de la simple hostilidad. Era una voluntad que los observaba con interés. La niebla oscura tembló, no como si el viento la moviera, sino como si estuviera viva. ¿Qué es esta movida?, diría el Ikari, mientras que en su mente procesaba cada detalle. Mientras tanto, Kakaroto no diría nada, ya que algo estaba ardiendo dentro de él. Una especie de eco de advertencia se liberó, y además, ese eco se trataba de nada menos que los recuerdos del ave fénix, aunque no era claro, pero la sensación era inconfundible. Y seguido, lo que acechaba ahí no necesitaba apresurarse. ¡Nos están probando!, susurró finalmente, con la mirada fija en la penumbra. Los susurros se intensificaron, voces superpuestas, algunas guturales, otras apenas un murmullo rasposo. Un fénix y un vacío. Carne y sombra no deberían mezclarse. Rompen el equilibrio. Si quieren hacernos algo, que lo hagan ya. Eso lo dijo con voz firme, ya que a él no le gustaban los juegos. Las sombras se retorcieron, los ojos carmesí se multiplicaron. Ahora eran cientos, rodeándolos, observándolos, desde todas direcciones. Y entonces, el suelo se hundió. No fue una caída común. No había vacío ni caída libre. Era como si el suelo se deslizara debajo de ellos, como si fueran arrastrados hacia algo más profundo. El ave fénix, dentro de Kakaroto, gritó en su mente. Esto no es un lugar, es una criatura. Kakaroto apenas tuvo tiempo de advertir al Ikari antes de que una grieta de sombras se abriera bajo sus pies y ambos fueron tragados. El mundo a su alrededor se partió en frontales oscuros, distorsionando el espacio como un espejo quebrado. Lo último que vieron, antes de desaparecer, fue una silueta colosal, alzándose en la niebla, una forma que no debía existir. El mundo a su alrededor dejó de tener forma. No había suelo, ni cielo, ni horizonte, solo una vastedad de sombras líquidas que lo arrastraba hacia lo desconocido. Kakaroto sintió un ardor en su pecho, un eco de la memoria del ave fénix, como si el fuego de aquella criatura intentara arder en medio de la negrura. Pero la oscuridad aquí no era común, era un hambre infinita, un pozo sin fondo que devoraba la esencia misma. El Ikari, en cambio, no mostró el más mínimo atisbo de miedo. Su cuerpo se tensó al instante, sintiendo la presión invisible que intentaba aplastarlo. Sus ojos brillaron con un fulgor siniestro. ¡Qué fastidio! Todo aquí es un abismo de sombras. No consigo ver nada, pero algo me oprime. Aunque no sienta dolor, pero sé que esto debería destrozarme. La voz profunda del olvido resonó una vez más como un trueno lejano que vibraba en sus mentes. No hay salida, solo absorción, solo despojos. Maldita sea, algo anda muy mal en este lugar oscuro. No puedo elevar mi poder y ahora siento como si un planeta sombrío me estuviera aplastando. Si seguimos así y no hacemos nada, es posible que terminemos muriendo. No pienso permitirlo. Tengo muchas cosas por hacer, así que no pienso morirme todavía. Eso lo diría mientras cerraba sus ojos y se sumergía en la memoria del ave fénix. ¡Tiempo de los muertos! En ese lugar oscuro, aunque no se veía nada, parecía que había sido detenido. Esto es todo lo que puedo hacer por ti, compañero, pensaría el Ikari. Mientras tanto,
Kakaroto se había sumergido totalmente en los recuerdos, viendo imágenes fugaces de fuego ardiente, de un destello dorado rasgando la oscuridad. 7 minutos pasaron y ya sintió la forma en que aquella entidad había escapado antes. El fuego no puede ser contenido, murmuró Kakaroto, que aún tenía sus ojos cerrados. Sus manos se encendieron con llamas doradas, pero no era solo suyas, era el fuego del Fénix. Seguido un destello se vio en la oscuridad. La oscuridad al ser golpeado por esa llamada dorada chilló y la sombra líquida retrocedió levemente, pero no era lo suficiente, ya que ese lugar había aprendido a devorar incluso la luz. El Ikari, que hasta ese momento estaba utilizando el tiempo de los muertos, decidió detenerse al notar algo que llamó su atención. Tras analizar detenidamente lo sucedido, encontró un detalle que le pareció interesante. Fuego contra sombra es insuficiente. Si intentas quemarlo, solo lo harás más fuerte, pero si le das algo que no pueda consumir. Al decir eso, el Ikari levantó una mano. Su energía oscura no era solo sombra, era una negación. Si las sombras aquí devoraban todo, entonces él podía negar su existencia. Con un solo movimiento, desató una ráfaga de vacío puro, un estallido de oscuridad diferente, un hueco en la realidad misma. La negrura tembló, el propio espacio se distorsionó. Por un breve instante, la estructura del vientre del olvido se debilitó. Kakaroto explotó en llamas y se impulsó hacia la grieta. El Ikari lo siguió, usando la misma distorsión, para moverse con precisión milimétrica. Las sombras rugieron, intentando cerrarse sobre ellos, pero ya era tarde. La fisura se ensanchó y ambos atravesaron el hueco. La siguiente sensación fue un impacto brutal contra un suelo sólido. Habían estrellado fuerte, pero al menos ya habían salido al fin. Pero todavía, el aire era denso, la neblina aún los rodeaba, pero ya no estaban dentro de la criatura. El olvidado, que la cual así era su nombre, no los había atrapado del todo. Desde la distancia, un sonido gutural resonó en la bruma. Interesante, no han sido asimilados. El Ikari se puso de pie, con calma, mientras que su mirada fijaba en la niebla. No volverán a intentarlo de la misma manera, diría mientras que Kakaroto respiró hondo, sintiendo el rastro del ave fénix aún latiendo en su pecho. No, pero ahora sabe quiénes somos, diría Kakaroto, y en la penumbra, los ojos carmesí parpadearon de nuevo, pero esta vez con una tensión más calculadora. Además, el juego no había terminado, solo acaban de empezar a jugar.